perdón la desprolijidad, pero saludo, Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Hola, Quique, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás, Pablo? Todo bien, ¿vos? Hoy por teléfono. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Porque al principio, cuando recién me había puesto Agustina, como que no escuchaba bien. No, ahora está saliendo perfecto. Ojalá que dure toda la columna, ¿no? ¿Viste? Ojalá que dure todo el próximo gobierno una buena comunicación. Sí, ojalá que mejoren las comunicaciones. Quique, para hoy vamos a hablar de lo que es el cambio climático, ¿no? Porque el Papa sacó una encíclica hace un tiempito. Hoy empieza la cumbre, ¿no? Contra el cambio climático. Quiero que nos des tu visión y tu opinión. Mira, esto de la cumbre del clima en París es sumamente interesante. Toda esta cuestión que los líderes mundiales se preocupan tanto por el tema del cambio climático, como que lo han planteado como una amenaza global, ¿no? Porque afecta a todos los que vivimos en este planeta, y para amenazas globales solamente se las puede combatir con un gobierno global. Es así de simple. Si no hay gobierno global, o por lo menos coordinación entre todos los grandes líderes del mundo, no hay manera de combatir una amenaza global. Y a mí lo que me preocupa es esto de las amenazas globales sacadas del sombrero. En esta última época hemos vivido, por lo menos desde diciembre del 2001, una serie de amenazas globales que solamente se las puede combatir con coordinaciones globales, con un gobierno mundial, y que a mí me suena a otro invento más para tratar de imponernos un gobierno mundial, como tanto pretenden estos señores que manejan el mundo. Sí, y como tantas veces nos dijiste que quieren implementar, ¿no? Claro. El gobierno mundial. Por un lado nos corren con el cuento del cambio climático, el aumento de la temperatura en el mundo, ¿no? Del planeta, la temperatura planetaria. Y mira, te digo, frases contundentes que se escucharon ayer en esta cumbre en París, ¿no? Nunca el mundo antes había afrontado un desafío tan grande. Esto lo dijo el presidente francés François Hollande, ¿no? Que nunca el mundo había enfrentado un desafío tan grande como el futuro del planeta y de la vida. Nuestro esfuerzo genera una gran esperanza que no podemos defraudar. Así arrancó esta cumbre ayer, con palabras de Hollande. Obama, ¿qué dijo? Dijo Obama: si actuamos ahora no será demasiado tarde para la próxima generación. Nuestra responsabilidad es hacer algo contra ello. Pongámonos a trabajar. Todas frases así contundentes de los grandes líderes mundiales. Y te tiro otra, ¿no? La última, déjame tirarte. Tenemos en nuestras manos el futuro de las generaciones venideras, lo dijo Ban Ki-moon. Estamos aquí para escribir el guión del futuro mejor para el planeta. Un nuevo futuro de esperanza, seguridad y dignidad para todos. Ahora, Quique, te quiero preguntar por qué esta prácticamente obsesión ya de hace algunos años que tienen o que demuestran los líderes mundiales, porque a ver, hace un tiempo hasta el Papa salió a hablar del cambio climático. Hasta el Papa salió a hablar. Bueno, me sorprende del Papa. Siento que en este punto el Papa, algunos detractores del Papa obviamente sostienen que el Papa está alineado con los intereses del nuevo orden mundial. En lo personal, yo no creo que el Papa esté alineado en estos intereses, pero evidentemente tal vez hasta le falta información, no lo sé. Por otro lado, nos vienen haciendo creer, mira lo que se discute en esta cumbre, ¿no? ¿Qué pasa si la temperatura sube más de 2 grados? La temperatura global del planeta. Primero que va a haber menos disponibilidad de agua en las regiones que están más expuestas al Ecuador. La biodiversidad se va a ver afectada en la disminución de las poblaciones y las especies terrestres y marinas.
salud y migraciones van a haber brotes de epidemias, de enfermedades como el dengue y la malaria, producto del aumento de las temperaturas, y eso generará conflictividad social y migraciones. La agricultura se verá sumamente afectada. En algunas regiones va a haber aumentos de las zonas cultivables y en otras va a haber disminución, y eso va a generar problemas en la seguridad alimentaria. El mar, se espera que los niveles del mar suban por el deshielo de los polos, ¿no? Y esta es toda el gran cuco con los que nos asusta la comunidad científica. Sí, además, Quique, durante estos días que en los que empezó la cumbre, todos los canales, incluso hasta modos de trivia y de juegos, se pusieron se preguntaban qué pasaría, cómo se tenía que prever esto, y la realidad es que muestran prácticamente que si a fin de milenio sube un grado va a ser el caos el mundo. Sí, pero no creamos todo lo que nos dicen desde los grandes medios avalados por un nuevo estudio científico dice tal cosa. Porque por un lado nos están corriendo con todo eso, pero por otro lado aparecen noticias que salen desviadas de la gran atención mediática, como por ejemplo una nota que salió en el National Geographic, revista que es vocera de la comunidad científica por excelencia, si bien es otra revista manejada por los señores del sistema, que hablan de que la Antártida está recuperando su hielo y que las masas de hielo antártico están creciendo de manera alarmante. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No nos hablaban de que el cambio climático y el calentamiento global y todo lo que no sé qué? Claro. Y esto lo notamos acá en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cuánto está tardando en llegar esta primavera que todavía la tenemos con muchos recuerdos del invierno? Claro, la primavera empezó hace no más de 10 días, cuando supuestamente tendría que haber arrancado a fines de septiembre, octubre. Mirá, yo recuerdo que hace un fin de semana atrás estaba con una campera por la calle. Sí, sí, sí. Entonces, por un lado nos dicen del calentamiento global, por otro lado la noticia de que los hielos de la Antártida están creciendo, y como herramienta para asustar al mundo siempre dicen que la culpa es del hombre, que la culpa es del desarrollo industrial, y en lo personal yo no veo otra cosa más que una herramienta para detener el progreso de los países no industrializados. Ahora, Quique, te quiero hacer una pregunta, esto en base al clima, porque también es algo que en muchos casos lo charlé, a ver, mismo con mi papá, pero la realidad es que él me dice que el clima es distinto cuando él era joven al de ahora, que quizás no había tanto frío como hay de ahora. Vos que no sé tu edad, pero sos un poco más grande que nosotros, ¿no sentís que cambió quizás el clima? Yo lo que siento a lo largo de mi vida es que la marcada diferencia que existía entre las estaciones hoy se diluyó. Eso sí lo siento, sí. Yo recuerdo que el invierno era invierno y el verano era verano. Hoy, un día de verano, uno de golpe puede necesitar sacar el abrigo del placard, y un día de invierno, en julio, puede salir en remera a la calle. Eso está sucediendo. Pero también pensemos una cosa, y esto es lo que no nos lo dicen. La Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. El Sol gira, el sistema solar, alrededor de la galaxia. Y ya lo describió Platón esto, en lo que describió como el año platónico, que hablaba de la precesión de los equinoccios y cómo la galaxia gira alrededor el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia, y en ese transcurso vamos pasando por diferentes
lugares del espacio donde puede haber más frío o más calor. La ciencia de esto no nos habla para nada, pero la misma historia del planeta, hasta en la Biblia reconocen distintas etapas de cambios climáticos, empezando claro, por el famoso diluvio universal, hasta las épocas de las glaciaciones, y ahora estamos avanzando en otro sector del espacio que no conocemos cómo es, pero que evidentemente los cambios en el clima se sienten. Eso es un poco lo que es la realidad. Pero que se organicen estas cumbres para tratar de coordinar esfuerzos, siempre con muy buenas intenciones, como dicen, ocultando lo que realmente pretenden, que es por un lado la instauración de un gobierno mundial para combatir amenazas mundiales, y por otro lado retrasar el progreso, el desarrollo de los países que no están desarrollados. Se habla hasta de poner un impuesto a las emisiones de carbono. claro, sí, Eso, entre ese impuesto a las emisiones de carbono y que nos cobren un impuesto por respirar, porque al final uno cuando respira inhala oxígeno y exhala carbono, sí, ¿no? es lo único que falta. Es que es el paso que le sigue. Entonces, uno se pregunta, ¿y de dónde sale toda esta ideología tan loca? Y si uno empieza a investigar y rastrear, va a encontrar en 1967 un informe, un paper del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en la época que a su cargo estaba Robert McNamara, que era el ministro de Defensa de los Estados Unidos en aquel entonces. Él encargó lo que se llamó el informe de Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. En ese informe se hacía un desmenuzado estudio acerca de la gran amenaza que en aquel momento sufría los Estados Unidos, que era la Unión Soviética, todo lo que sucedería entre una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ¿qué pasaría si de golpe la Unión Soviética deja de existir? ¿Ya eran visionarios en aquel entonces o fueron los que lo provocaron? Eso hay que preguntárselo, ¿no? Y si pasaba eso, se iban a quedar sin enemigo. Y al no haber enemigo, era un gran problema. Eso era la conveniencia de la paz. Si el mundo declaraba la paz, no era conveniente, porque las juventudes necesitan ideologías. Y a través de las ideologías se las puede dominar a las juventudes. Ya venían del Mayo francés, que fue un gran problema para ellos, ¿no? El levantamiento de la juventud, y necesitaban adoctrinar en ideologías inocuas y controlables. Y ahí surgen cuáles son las posibles amenazas, qué puede surgir como enemigo, y empiezan a barajar desde una invasión extraterrestre. Si vienen los extraterrestres a atacarnos, tenemos que presentar la defensa del planeta, o sea que hay que organizarnos como gobierno mundial, y también surge ahí el ecologismo como amenaza, la amenaza ambiental, y desde este informe empezaron a promoverla y empezaron a surgir estas organizaciones como Greenpeace, como la World Wildlife Foundation, y todas estas ONGs que buscan aglutinar ideológicamente a juventudes, encolumnándolas atrás de luchas vacías, vanas, como recordemos el caso de estos argentinos que se fueron a una plataforma petrolera para defender el Ártico y terminaron presos en Rusia. Claro. No sé si te acordás, sí, sí, atrás. Sí, Quique, en base a eso te quería preguntar, ¿qué opinás de organizaciones como Greenpeace y demás? Mira, en este aspecto, hace 3 años atrás, en Proyecto Segunda República, hicimos lo que yo creo fue nuestro mejor programa, y que hablábamos casualmente de esto, de organizaciones como Greenpeace, que son simplemente herramientas de los servicios secretos de las potencias centrales para aglutinar a la juventud y encauzarlas en una dirección vana e inocua. Recordemos también que los franceses en su momento hundieron en el atolón de Mururoa, los servicios secretos franceses
hundieron en el atolón de Mururoa el buque insignia de Greenpeace. Y la realidad es que los servicios secretos franceses sabían que ese buque era parte de los servicios secretos estadounidenses, de la CIA, para espiar las actividades que hacían los franceses en aquel momento en el atolón de Mururoa. Y vos fíjate cómo hundieron ese barco y todos se fueron a su casa y nadie chistó ni abrió la boca. Quique, ¿cómo estás? Jenny te saluda, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿sabes qué te quería preguntar? Con todo esto de las predicciones, de los estudios que se están llevando a cabo, con la historia del planeta, ¿hay alguna predicción acerca de más o menos cuándo o en cuántos años va a ser el próximo gran cambio climático, como sigue el asunto? No, porque si vamos a recurrir a estudios científicos, por un lado tenemos estudios científicos que nos dicen barbaridades como que la temperatura del planeta está aumentando y los hielos de los polos se van a derretir, los mares van a crecer y el agua va a tapar el obelisco. Por un lado dicen eso, y por otro lado aparecen evidencias científicas reales que hablan de que los hielos de la Antártida cada vez avanzan más, y se está generando un continente de hielo cada vez más grande. Entonces, si son contradictorios los mismos estudios científicos, claro, la pregunta obligatoria es ¿a quién responden los científicos que emiten los informes que van en una dirección y los que van en la otra? Entonces, ¿podemos confiar verdaderamente? Y yo creo que no. Es la única certeza que tenemos es la que describió Platón en su época, cuando ya hablaba de la precesión de los equinoccios y que como el planeta en su rotación alrededor del Sol, en su traslación alrededor del Sol, y el sistema solar en su traslación alrededor de la galaxia va atravesando distintos sectores del espacio en donde estamos expuestos a determinadas fuerzas espaciales como ser radiaciones, magnetismo, y que eso influyen evidentemente en el clima del planeta. Sí. Quique, te agradecemos mucho estos minutos que le brindas todos los martes al programa. Gracias a ustedes y bueno, estaremos... ¿Cuándo vuelve Maxi, che? ¿Cuándo vuelve Maxi? ¿Vos no tenés esa información? No, nosotros tampoco, ¿no? Imaginamos que la semana que viene ya va a estar entre nosotros. Esperemos que la esté pasando bien. Seguramente por eso no vuelve. Por eso no vuelve. Un abrazo, Quique, muchas gracias. Cuando vuelva va a encontrarse con otro país. Y seguro. Un abrazo, Quique. Un abrazo, estaremos aquí el próximo martes. Estuvimos hablando con Quique Romero, nuestro especialista en temas de geopolítica, como todos los martes, hablando de lo que en este caso lo que es la cumbre y el cambio climático. Desde sus estudios centrales, ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite Radio Sónica. Radio Sónica ha sido declarada de interés social y cultural por la legislatura porteña.